Hola, querida familia de fe. Qué bendición poder reencontrarnos un nuevo lunes para seguir caminando juntos en esta serie que tanto nos ha edificado. Héroes silenciosos. Personas que no predicaron a multitudes, pero cuya fe cotidiana cambió la historia de otros y dejó huellas en el reino de Dios. Hoy te invitamos a quedarte hasta el final, porque el silencioso héroe de esta semana nos enseñará una de las lecciones más difíciles, más contraculturales, y a la vez más divinas que existen, el poder del perdón que restaura. Su nombre es Filemón, un hombre al que solo se menciona en una pequeña carta del apóstol Pablo, pero cuyo corazón se convirtió en escenario de una de las transformaciones más bellas del Nuevo Testamento. Su historia no tiene milagros espectaculares ni batallas épicas. El milagro ocurre en el alma, en el espacio invisible donde Dios sana lo roto entre personas. Imagina por un momento esta escena. Un hombre llamado Filemón, probablemente un cristiano de buena posición en la ciudad de Colosas, recibe una carta. En su casa se reúnen los creyentes, es anfitriona de la iglesia local. Es alguien respetado, fiel, generoso. Pero ese día, el mensajero que le entrega la carta le resulta familiar. Su nombre es Onésimo, su antiguo esclavo. Aquel que un día huyó de su casa, probablemente robándole algo en su huida. Un fugitivo. Un traidor. Y ahora, de pronto, está allí otra vez, no con excusas, sino con una carta en las manos. Una carta escrita por el apóstol Pablo desde la prisión. Podemos imaginar el conflicto interno de Filemón. Ver entrar a Onésimo otra vez sería como revivir una herida. La traición tiene ese poder, abre grietas donde antes había confianza. Y en ese momento, lo humano y lo divino entran en tensión. Filemón tiene dos opciones: hacer justicia según el derecho romano, castigar a Onésimo, incluso con la muerte, o escuchar lo que Pablo tiene que decirle. Pablo comienza su carta con ternura, con sabiduría pastoral. Le escribe no como un apóstol dando órdenes, sino como un hermano apelando al amor. Le recuerda quién es en Cristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo no manipula, honra. Le recuerda a Filemón que él es un hombre de amor. Y entonces, con un giro suave pero profundo, le presenta el corazón de su petición. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti ya me nos es útil, te lo envío de nuevo, tú, pues, recíbele como a mí mismo. Qué frase tan poderosa, recíbelo como a mí mismo. Pablo está pidiendo que Filemón vea al culpable con los ojos de Cristo. No como un siervo que falló, sino como un hermano que fue redimido. Onésimo, cuyo nombre significa útil, había sido inútil por su pecado, pero ahora había sido transformado por el Evangelio. El fugitivo se convierte en mensajero. El ladrón en hermano. El esclavo en libre. Y aquí ocurre el milagro silencioso. El Evangelio se manifiesta no en una predicación, sino en una relación restaurada. Pablo no dice libéralo porque es justo hacerlo, sino ámalo porque Cristo te amó primero. El perdón, en este caso, no es una emoción, es una decisión espiritual. Una respuesta al amor recibida. Podemos imaginar el peso de ese momento en el corazón de Filemón. ¿Podría mirar al hombre que lo traicionó y verlo con compasión? ¿Podría creer que Dios podía transformar incluso a un esclavo fugitivo? ¿Podría confiar en que el mismo espíritu que lo cambió a él también cambió a Onésimo? Eso es lo que el perdón hace, no borra el pasado, pero reescribe el futuro. Tal vez Filemón leyó la carta en voz alta, con su esposa Apia y su hijo Arquipo a su lado, mientras Onésimo escuchaba con los ojos llenos de miedo y esperanza. Y tal vez, mientras leía las palabras de Pablo, si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta, comprendió que esa era exactamente la historia del Evangelio.
Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros fuimos los onésimos, fugitivos, culpables, endeudados. Y Cristo fue el Pablo que intercedió por nosotros, diciéndole al Padre: si en algo te deben, ponlo a mi cuenta. El perdón no es un sentimiento humano, es una gracia divina que fluye del cielo a través de los que se atreven a amar más allá del dolor. No sabemos exactamente qué hizo Filemón después de leer la carta, pero todo en el tono del texto apunta a que lo recibió, lo perdonó y lo restauró. De hecho, la tradición cristiana antigua dice que Onésimo llegó a ser obispo en Éfeso años después. Un hombre que pasó de esclavo a líder, porque alguien eligió perdonar. ¿No es así como Dios transforma el mundo? No siempre con truenos ni con milagros visibles, sino con corazones que deciden no repetir la cadena del dolor. Filemón no escribió libros, no predicó sermones que se conservaran, pero su acto de reconciliación predicó uno de los mensajes más puros del Evangelio: el amor cubre multitud de pecados. Y quizás tú hoy te pareces a alguno de los dos. Tal vez eres un Filemón, alguien herido, traicionado, con una historia donde te fallaron quienes más amabas. O tal vez eres un Onésimo, alguien que sabe lo que es fallar y desear una segunda oportunidad. Sea cual sea tu papel, el mensaje de Dios para ti es el mismo. La cruz de Cristo abre el camino para ambos. El perdón no significa negar el dolor, sino permitir que el amor de Dios sea más grande que el daño. Cuando perdonas, no minimizas lo que pasó, pero sí detienes el poder que eso tiene sobre ti. Perdonar no es justificar, es liberar. Y cada vez que eliges hacerlo, te pareces un poco más a Cristo. Jesús no esperaba que tú cambiaras para amarte, te amo para cambiarte. Y ese amor te habilita para amar también a quienes no lo merecen. Porque, seamos honestos, ninguno de nosotros merecía el perdón de Dios, pero Él nos lo dio igual. Y en ese acto, nos invita a vivir lo mismo, a reconciliarnos, a sanar, a soltar. Pablo le dice a Filemón algo hermoso: confío en tu obediencia y sé que harás aún más de lo que te digo. Qué manera tan bella de decir: sé que el amor de Cristo en ti va a superar cualquier herida. Y eso mismo te dice hoy el Espíritu Santo. Sé que harás más. Sé que el amor que te he dado será suficiente para perdonar. Sé que, aunque cueste, puedes hacerlo en mi fuerza. En un mundo que celebra la venganza, Dios celebra la reconciliación. En una cultura que dice no perdones, defiéndete, Jesús nos enseña a poner la otra mejilla, no por debilidad, sino por poder. Porque perdonar es el acto más fuerte del alma. Solo los valientes perdonan. Solo los que conocen el amor de Dios pueden amar a pesar del dolor. Hay personas que cargan años de resentimiento, como cadenas que les roban la paz. Y Dios hoy quiere liberar a muchos corazones que aún están presos de heridas pasadas. Tal vez alguien te traicionó, te mintió, te abandonó, y todavía esa herida sangra. Pero escucha, Dios no quiere que vivas atado al pasado. No puedes avanzar al futuro si sigues mirando al daño. El perdón no borra lo que pasó, pero sana lo que te hirió. Y esa sanidad es libertad. Jesús dijo: el que el Hijo libera, será verdaderamente libre. Y uno de los actos más liberadores que puedes hacer es perdonar a quien te hirió. No por ellos, sino por ti. Porque cuando sueltas, sanas. Y cuando sanas, caminas en el propósito de Dios sin peso extra. A veces pensamos que perdonar es debilidad, pero es exactamente lo contrario. El que no perdona, vive prisionero. El que perdona, vive en paz. Filemón entendió eso, y su historia quedó escrita no por su poder, sino por su misericordia. No por su posición, sino por su obediencia. Y tú también puedes escribir una historia así. Tal vez Dios hoy te está pidiendo que llames a alguien, que liberes a alguien en tu corazón, que sueltes ese rencor que llevas tiempo cargando. No lo hagas por obligación, hazlo por amor.
Porque si Cristo vive en ti, el perdón es tu nueva naturaleza. Y si hoy te sientes más como Onésimo, culpable, arrepentido, buscando segundas oportunidades, escucha esto, Jesús no te ha desechado. Él todavía cree en ti. Te dice, yo ya pagué tu deuda. Vuelve a casa. Hay lugar para ti. Porque eso es lo que hace la gracia, convierte a fugitivos en hijos, y a culpables en testigos. Que esta historia te recuerde que la reconciliación no es opcional para los hijos de Dios, es el corazón del Evangelio. Donde hay perdón, hay cielo manifestándose en la tierra. Y cuando perdonas, el reino de Dios avanza un poco más. Así como Filemón recibió a Onésimo, tú también puedes recibir con amor a quienes un día te fallaron, o incluso, recibirte a ti mismo con gracia. Porque el perdón empieza en casa, en tu propio corazón. Perdónate. Suelta el debía haber y abraza el Dios ya me perdonó. El Evangelio no es solo un mensaje de salvación, es una cultura de reconciliación. Y cada vez que elegimos perdonar, nos volvemos un reflejo vivo de Cristo. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias por haberme perdonado cuando no lo merecía. Gracias porque en la cruz cargaste mi culpa, y dijiste, Padre, perdónalos. Hoy te pido que sanes mi corazón y me ayudes a soltar todo rencor, toda herida, todo dolor guardado. Dame la gracia para perdonar, así como tú me has perdonado. Y si debo restaurar una relación, dame la humildad para hacerlo. Enséñame a ser un mensajero de reconciliación en un mundo dividido. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. En tu nombre, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Elijo perdonar y restaurar. Y comparte este devocional para que otros también sean libres por medio del amor de Cristo. Querida familia, Filemón nos recuerda que el Evangelio no solo transforma nuestras oraciones, sino nuestras relaciones. Que seguir a Cristo es vivir reconciliados, perdonando 70 veces 7, amando aun cuando duele. Porque el perdón no borra la memoria, pero sí limpia el alma. Que esta semana sea un tiempo de liberación, donde sueltes, restaures y avances, sabiendo que el Dios que te perdonó, también te llama a perdonar. Nos vemos la próxima semana con otro héroe silencioso, alguien más que, sin buscar fama, se convirtió en instrumento del reino. Dios te bendiga y te dé un corazón que siempre elija amar.